Hey, ¿qué tal, gente super duper man? Estamos aquí en un nuevo video donde vamos a estar explicando problemas para que te quede mucho más claro los temas de triángulos que hemos estado viendo. Así que por favor, miren este video, denle like, compartan para que me genere views, porque voy a pagarle a mi editor. Y quiero comprar más cartas de Pokémon, así que vamos a darle. Muy bien, el primer problema que vamos a resolver es este. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es 5 centímetros de largo. El cateto más largo es 1 centímetro más largo que el cateto más corto. Allá las longitudes del lado de los triángulos. Ok, entonces para este problema nosotros tenemos, como dice, un triángulo. Un triángulo rectángulo, porque estamos hablando de catetos y de hipotenusa. Por ejemplo, el problema ya nos dice que hay 5 centímetros de hipotenusa, entonces pues ponemos que C es igual a 5. Recordemos que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo. Y por otro lado nos dice que uno de los lados vamos a poner que este es igual a A, y pues este sería el cateto B. Y dice que uno de los catetos va a ser más corto y que el otro va a ser más largo por 1 centímetro. Aquí podemos definir de cualquier lado, podemos decir que B es igual a X más 1 o que A es igual a X más 1. Vamos a definirlo por parte de la X más 1 y a B le vamos a poner X. Vamos a decir entonces que B es el cateto más corto, porque si leemos bien el problema dice el cateto más largo es 1 centímetro más largo que el cateto más corto. Entonces por eso marcamos una variable donde A es igual a X más 1, o sea a B más 1. Si hubieran sido 3 centímetros, aquí hubiera sido 3. Si hubieran 5, 5, aquí hubiera sido 5. Pero como dice que nada más es 1 centímetro más largo, entonces con esta expresión X más 1 definimos el problema. Ahora vamos a pasar a resolverlo con la ecuación de Pitágoras. Nosotros ya lo conocemos. Recordemos que la ecuación de Pitágoras es C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada. Y vamos a pasar a sustituir. C cuadrada pues ya la tenemos. Tenemos que es igual a 5 al cuadrado. Nada más sustituimos el 5 que teníamos aquí, acá. A va a ser igual a X más 1 al cuadrado. Más B al cuadrado, que es igual a X al cuadrado. Vamos a ir desarrollando esto. Sería 5 al cuadrado, 25. Esto es, lo vimos en un tema de productos notables, que si tenemos un video de esto en el canal, por si te interesa verlo, de productos notables. Pero pues ya sabemos que binomios al cuadrado nos va a dar el primer término al cuadrado más X por 1, X por 2, 2X. Y por último 1 al cuadrado, que es igual a 1, más X al cuadrado. Vamos a ir simplificando aquí nada más. De hecho vamos a ponerlo todo de este lado. Si se fijan aquí lo único que podemos sumar son las X cuadrada. Entonces aquí podríamos poner 2X cuadrada más 2X más 1 es igual a 25. Si se fijan solamente como del trinomio del lado izquierdo y el igual del lado derecho. Pero este 25 lo podemos pasar al otro lado. Está sumando, tendría que pasar restando. Me quedaría 2X cuadrada más 2X más 1 menos 25 igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Para poder resolver este trinomio. Recordemos que el trinomio tiene que estar igualado a 0 para poderlo resolver. Entonces aquí me quedaría 2X cuadrada más 2X menos 24 igual a 0. Si se fijan puedo sacar el 2 de factor común. Me quedaría 2X cuadrada más 2X menos 12 es igual a 0. Y vemos que el 2 está multiplicando todo el trinomio. Entonces podemos pasarlo dividiendo, que nos quedaría X cuadrada más 2X menos 12. Esto es igual a, acuérdense, el 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo, que ya sabemos que 0 entre cualquier número es igual a 0.
Entonces lo voy a poner de este lado. Aquí nos va a quedar que el trinomio es igual a x cuadrada más 2x menos 12 igual a 0. Y este trinomio ya es más fácil de resolver para poder encontrar el valor de la x y poder resolver el problema. Porque ya nada más tenemos que encontrar aquí hay un pequeño detallito. Aquí es 1. Aquí se me faltó sacar el factor común. 1. Aquí es 1. Y aquí es 1. Solo corregir eso. Tengan cuidado ahí. Donde vamos a buscar un número que sumado me dé 1 positivo y multiplicados me dé menos 12. Esto lo vamos a encontrar así. Para resolver el valor de la x, acuérdense otra vez. Un número que sumados me dé 1. Este es un 1. Y multiplicados me dé menos 12. Que esto sería muy fácil. Sería x más 4. Que multiplica x menos 3. Todo esto igual a 0. Y ya nada más despejamos los valores de las x. Que sería x igual a menos 4. Y x igual a 3. Y ahora la pregunta sería con cuál nos quedamos, con el este o con este. Recordemos que como estamos viendo distancias, no existen las distancias negativas. Entonces nos vamos a quedar con el positivo. Y ya que ya tenemos cuál es la x que vamos a usar, nada más sustituimos aquí. Donde vamos a ver que si x vale 3, b es igual a x, o sea que b es igual a 3. Y acá vemos que si a es igual a x más 1, sustituimos que a es igual a 3 más 1, o sea igual a 4. Y de esa manera ya tenemos todos los lados del triángulo, que sería b igual a 3 y a igual a 4. Entonces acá me pregunta el problema, ¿cuál es la longitud del cateto más corto? El cateto más corto sería igual a 3. La longitud del cateto más largo, vemos que la longitud del cateto más largo es 4. Y por último el valor de la hipotenusa, que era el valor que ya nos daba el problema por default, sería igual a 5. Y de esta manera se resuelve este problema. Vemos que es cuestión simplemente de saber hacer álgebra. Para este problema 2 es un problema de clasificación de triángulos, que es nada más recordar los conceptos que ya habíamos visto de la teoría de los triángulos. Por ejemplo, aquí yo les puse lo que habíamos visto, cómo se clasifican los ángulos en base, los triángulos en base a sus ángulos. Por ejemplo, el triángulo A. El triángulo A tenemos un lado de 30, un ángulo de 40 y un ángulo de 110. Recordemos que cuando uno de los lados mide más de 90 grados, por lo tanto los otros dos deben de medir menos de 90 para que se cumpla la regla de que los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces, vemos en el triángulo A que si uno de los lados del triángulo, uno de los ángulos del triángulo mide más de 90, entonces eso se conoce como triángulo obtusángulo. Aquí lo vamos a poner, triángulo A. Vamos a ponerlo aquí. Ya sabemos que triángulo A es igual a un obtusángulo. El triángulo B es muy sencillo de identificar porque recordemos que si aparece aquí el cuadrito en uno de los ángulos significa que es un ángulo recto. Eso automáticamente convierte el triángulo en un triángulo recto. Entonces el triángulo B es un triángulo recto. Para el triángulo C ocurre exactamente lo mismo. Vemos que en el triángulo C hay un ángulo recto, un ángulo 90, lo que lo convierte en un triángulo recto. Y por último el triángulo D. Recordemos que si todos los ángulos del triángulo son menores a 90, es decir, son ángulos agudos, eso se conoce como triángulo acutángulo. Entonces el triángulo D sería un acutángulo. Vamos con este problema 3 que nos dice: una escalera mide 6 metros, está inclinada contra el lado de una casa.
La parte inferior de la escalera está a 3 metros de la casa. ¿A qué altura está encima de la escalera del suelo? De ser necesario redondear la respuesta a las décimas más cercanas. Ok, podemos ver que tenemos un triángulo donde nos están pidiendo este lado de aquí. Si nosotros dibujamos el triángulo, vamos a separarlo. Vamos a quedarnos con el puro triángulo. Recordemos que el lado más grande siempre va a ser el cateto, digo la hipotenusa. Y la hipotenusa siempre va a ser igual a, en este caso es igual a 6. Y los otros lados van a ser los catetos. A este le podemos denominar A y a este le podemos denominar B. Ya vemos que la parte de abajo del triángulo mide 3, entonces vamos a decir que B es igual a 3. Y que A, pues A es el lado que queremos obtener, que es la altura de la casa. Entonces, usando la ecuación de Pitágoras, nosotros podemos resolver esto de manera muy sencilla. Ya sabemos que la ecuación de Pitágoras es c cuadrada, o sea la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Donde simplemente vamos a despejar A. A final de cuentas, A cuadrada, A es el lado que queremos obtener, ¿verdad? Entonces sería A es igual. Entonces vemos que vamos a despejar A, entonces la B nos está estorbando. Sería c cuadrada. El B está sumando, pasaría restando. Entonces vemos que A cuadrada es igual a c cuadrada menos B cuadrada. Entonces tendremos aquí nada más de sustituir A cuadrada es igual a c cuadrada, que c cuadrada vemos que vale 6, sería 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Entonces tenemos que A cuadrada es igual a 36 menos 9. Significa que A cuadrada es igual a 25. Pero nosotros nos están pidiendo el valor de A. Entonces hay que sacarle raíz. Sería que A es igual a la raíz de 25. O lo que es lo mismo, es igual a 5. Entonces vemos que A es igual a 5. Y esa sería la respuesta. 5 es la altura de la casa. O 5 metros, ¿verdad? 5 metros es la altura de la casa. Muy bien. El problema 4 nos dice utilizar la información proporcionada para demostrar que el triángulo RST es semejante al triángulo RST. Vamos a hacer este problema 4. Dice utilizar la información proporcionada para demostrar que el triángulo RST es semejante al triángulo RVU. Recordemos que el símbolo este de aquí se utiliza para demostrar el criterio de semejanza. Y cuando tenemos dos, estamos hablando de congruencia. Ahorita nos ponen el símbolo de semejanza. Entonces ahorita lo que nosotros queremos comprobar es semejanza en este triángulo. Entonces hay que recordar los criterios de semejanza que ya vimos en el video de teoría. Por ejemplo, aquí un dato que ya nos da el problema es que el ángulo RST, o sea el ángulo de aquí, recordemos RST, donde el símbolo en medio es el que me determina qué ángulo estoy checando. RST es congruente con RVU. Entonces aquí podemos demostrar nuestra primera propiedad igual entre los triángulos. La segunda propiedad que podemos ver aquí es que vemos que el triángulo pequeño, el triángulo RUV, comparte el mismo vértice superior que el triángulo RTS. Entonces vemos que aquí, como los triángulos comparten ya tenemos dos propiedades iguales en el triángulo. Y yo sé que nosotros normalmente sabemos que para que se cumpla semejanza o congruencia tiene que haber tres propiedades. Pero recordemos que en semejanza es el único caso donde con solo dos propiedades iguales podemos comprobar la semejanza. Teniendo dos ángulos podemos comprobar la semejanza por el criterio de ángulo-ángulo. Entonces aquí vamos a poner que el ángulo R
ángulo R es igual a ángulo R. ¿Sí? El ángulo R se comparte para los dos triángulos. Y cuando los dos triángulos comparten, digamos así, un mismo vértice, a este criterio se le llama como criterio de reflexividad. Entonces, combinando el criterio de reflexividad y combinando el ángulo que ya nos da el problema, podemos determinar que el triángulo R ST. Entonces podemos comprobar aquí, bajo esta información que ya tenemos y bajo el ángulo que obtuvimos, que el triángulo RST es semejante, al triángulo RVU por el criterio de semejanza ángulo. Nos pide el siguiente problema, que nos va a dar tres incisos A, B, C, y nos pide determinar si los triángulos son congruentes o no son congruentes y bajo qué criterio son congruentes. Por ejemplo, este de aquí, siempre una forma sencilla de resolverlos es hacer que los triángulos estén orientados en la misma dirección. Por ejemplo, podemos ver que el triángulo de la izquierda está orientado V, J, y este de aquí que es... no viene aquí bien. Que parece como una U. Vamos a ponerle U. Y vemos que comparten este ángulo de aquí y este de aquí. Y vemos que este triángulo aquí, el más grande, ya está orientado en la misma dirección que en el ángulo. O sea, el ángulo de aquí coincide con el ángulo de aquí. Y yo puedo espejar este triángulo para que me quede de la siguiente manera. Vemos que si yo espejo el triángulo para acá, el ángulo Z se queda aquí, pero la línea pasaría aquí. Nada más que ahora, como espejeamos, esta vendría siendo Y y esta vendría siendo X. Y vemos que para hacer triángulos congruentes, este lado de aquí coincide con este y este ángulo de aquí coincide con este en la misma orientación. Pero acuérdense que para congruencia tiene que haber tres criterios semejantes, tres propiedades iguales para comprobar la congruencia. Entonces, en este caso, como el problema solo nos dice que el ángulo y un lado son propiedades semejantes, entonces esto no es congruente. Y no es congruente porque solamente tiene dos propiedades iguales. Acuérdense que para que sea congruente debe tener tres. Por ejemplo, en el inciso B vamos a hacer el mismo caso. Tenemos el triángulo de la izquierda, que sería este de aquí. Acuérdense, lo primero siempre es orientarlos. Para resolver más sencillo este problema, hay que orientar los triángulos en la misma dirección, en la misma orientación. Por ejemplo, podemos ver que el triángulo de la derecha, el triángulo ABC, tiene dos rayitas de la izquierda, el ángulo arriba y una rayita a la derecha. Entonces vamos a girar este triángulo. Si se fijan, si nosotros le giramos en esta dirección, el triángulo quedaría así. Es decir, que en vez de que esté apuntando para abajo, apunta para arriba. Es decir, en la misma orientación. Si nosotros hacemos eso, vemos que la rayita va a quedar de este lado y las dos rayitas van a quedar de este lado. Arriba va a ser F, aquí sería E
Y aquí sería, esta es una D. Entonces vemos que el triángulo, cuando yo lo oriento en la misma dirección, coinciden las propiedades iguales. Es decir, las dos rayitas están del lado izquierdo, el ángulo está arriba y la rayita 1 está del lado derecho. Entonces este triángulo sí es congruente, porque tiene las tres propiedades y porque si los apunto en la misma orientación, coinciden las propiedades con el triángulo. Entonces este triángulo de aquí sí es congruente. Es congruente. Y sería el triángulo D. Siempre es importante acomodarlo en la misma forma que está el de la izquierda. Por ejemplo, aquí empieza con D, su equivalente sería el... Digo, aquí empieza con A, su equivalente sería el D. El B sería el F acá. Y el E, pues sería el que falta. ¿Y bajo qué postulado de congruencia es? Esto es congruente bajo, tenemos un lado, un ángulo y un lado. Entonces esto sería bajo el criterio lado, ángulo, lado. O en inglés sería SAS, size, angle, size. Vamos a resolver este último problema, este último inciso que nos dice, que nos pregunta, este triángulo de aquí es congruente. Y yo sé que les había dicho que cuando solo tienen dos propiedades, los triángulos no son congruentes. Pero este problema tiene truco, porque si ustedes se fijan aquí, aquí una rayita y aquí un ángulo. Pero si ustedes se fijan en el triángulo en MNO, comparte esta misma base, si lo queremos ver así, con el triángulo NPO. Entonces este de aquí tiene que ser otra propiedad de semejanza. Entonces aquí vemos que aunque el problema solo nos marca 2, este problema realmente tiene 3 propiedades de igualdad. Entonces este triángulo de aquí sí es congruente. Y lo vamos a marcar de la siguiente manera. Empiezas con M, que es el de la orilla, entonces aquí sería P. N, que es donde está el ángulo, entonces acá nosotros marcaríamos con O. Y N es el ángulo. Y pues el otro sería la que falta, que sería N en este caso. ¿Y bajo qué criterio esto es congruente? Si se fijan, tenemos lado, lado, ángulo. Entonces esto sería congruente bajo el criterio de lado, ángulo, lado. O en inglés SAS, de size, angle, size. Muy bien. Muy bien, entonces esperamos que estos 5 videos te hayan gustado, te hayan servido, que te suscribas, que compartas al canal para que pueda llegar a más gente. Así que nos vemos en un segundo video donde vamos a estar explicando 5 problemas más para que te quede más claro este tema. Nos vemos.